Señor, donde tu palabra en esta mañana pueda penetrar e ir profundo, porque tu palabra tiene poder para hacerlo, Señor. Ruego que todo espíritu que produce incredulidad, todo lo que trae desánimo, incertidumbre, Señor, todo aquello que produce, Señor, depresión en la mente, en el espíritu, Señor, todo lo que trae emociones, Señor, negativas al corazón, en el nombre de Jesús. Queremos echarlo fuera de nuestra vida y someternos enteramente a la autoridad y al dominio de Jesucristo esta mañana. Sometiendo también el cielo y la tierra, el mundo espiritual delante de tu presencia, para que el nombre de Jesús sea glorificado a través de la palabra esta mañana. Y todo pensamiento quede cautivo a la obediencia de Cristo esta mañana. Lo pedimos, Papá, en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Recibí tu asiento. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, porque podemos adorarte, porque podemos honrar tu nombre. Gracias, Jesús. Le voy a pedir algo en esta mañana, iglesia. Como le digo siempre, es un momento muy especial, el momento de la meditación de la palabra. No porque los otros momentos no lo sean, sino porque es el tiempo donde Dios quiere ministrar a nuestras vidas, amén, a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Así que le voy a pedir esta mañana, como le digo siempre, si usted tiene su celular allí prendido, apáguelo. Y le voy a pedir a todos los hermanos que por ahí están en la puerta, que están afuera, que están ocupados del comedor, mientras menos seamos hoy trabajando, hay cosas que son necesarias que hay que hacerlas sí o sí, pero mientras menos seamos afuera, al fondo, donde sea, mejor, porque hoy el Señor nos quiere ministrar una palabra que seguramente yo le decía a mi esposa esta semana, ha sido un tiempo de ayuno, de oración, de clamor, y hemos tenido muchas luchas, muchas batallas que son espirituales, pero que también muchas veces afectan nuestra carne, nuestra naturaleza, y yo creo que el Señor esta mañana nos quiere ministrar y hay una palabra de Dios para nuestros corazones, amén. Hay una palabra de Dios para nuestras vidas y entendamos siempre esto, hermano querido, que los que ministramos la palabra del Señor no lo hacemos de una fuente natural o de un invento nuestro, sino que vamos al Señor, corremos al Señor y pedimos al Señor que nos ayude. Y esta mañana yo sé que el Señor nos quiere hablar de una manera preciosa a cada uno de nuestros corazones. Es más, quiero decirle que si usted se anima a tomar la palabra que Dios nos quiere hablar esta mañana, usted puede marcar un antes y un después en su vida en el día de hoy. No porque usted o yo podamos hacer algo por nosotros, sino porque la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas y situaciones en cada uno de nosotros. Amén. Así que yo le invito a que ponga su fe y su confianza en esta mañana en el Señor Jesucristo. Y abra su Biblia. Vamos a mirar la palabra de Dios, Segunda Reyes, capítulo número 7. El Señor nos quiere hablar en esta mañana, así que estése atento. Segunda de Reyes, capítulo 7. Preciosa palabra del Señor. Estése atento porque tengo prohibido gritar hoy, así que espero hacer caso. Antes de que nosotros podamos comenzar leyendo el capítulo 7, si usted lo encontró, dígame amén esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 7. A veces por ahí, mire, por más que seamos a veces asiduos a leer la palabra del Señor, por lo menos a mí por ahí se me mezclan los libros, ¿no? Y por ahí cuesta un poquito encontrarlos, pero si ya lo tenemos ahí, quiero que entremos un poquito porque es bastante extensa la historia y aunque la vamos a leer, esta historia también no comienza aquí, sino que comienza en el capítulo 6 con algunas situaciones y cuestiones que tienen que ver con la realidad de este capítulo 7. Por lo tanto, queremos entrar un poquito en el contexto de la historia, qué es lo que estaba pasando en este tiempo, ¿no? Samaria en ese tiempo era la capital de Israel y el rey de Siria, que ya había intentado anteriormente atacar a Israel, y gracias a que en Israel había un profeta, había alguien que hablaba por palabra de Dios, había alguien quien guiaba al pueblo por revelación, gracias a este profeta, el rey de Israel había sido salvado muchas veces de este ejército enemigo que vez tras vez venía a atacar al pueblo de Dios, venía a atacar a Israel. Y yo mientras miraba esto y pensaba, hermano, qué importante que es que entendamos esto, que nosotros como pueblo de Dios, como en aquel tiempo Israel y como este tiempo nosotros siempre vamos a estar en una continua lucha espiritual contra el infierno, contra el mismo Satanás,
Qué bueno es cuando nosotros podemos contar en nuestra vida con Dios, pero con una palabra de Dios. El Señor nos alienta muchas veces de diferentes formas, pero una de las formas más comunes es a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Qué importante que en medio de las crisis, hermano querido, tengamos una palabra de Dios. Y como decía recién, aquí el rey de los sirios había tomado allí, se había puesto en contra del pueblo de Israel y lo había querido atacar. Y si usted se acuerda de ese momento donde Eliseo lo encuentran allí, los hiere con ceguera y los lleva a cierto lugar, pero después los deja ir, dice la palabra, libres. Sin embargo, vamos a mirar capítulo 6, verso 24, para que nos podamos introducir un poquito más en lo que es la historia y podamos entenderla. Cuando los sirios se van, se vuelven, dice que por un tiempo no volvieron, pero después nuevamente tomaron la decisión de volver a atacar a Israel. Y dice el capítulo 6, verso 24, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Tenemos esos dos versículos. Lo primero que quiero que rescatemos es lo que decía recién, que entendamos, hermano querido, que continuamente nosotros estamos en una batalla contra el mismo infierno, contra el mismo Satanás. Y es bueno que siempre en medio de esa batalla nosotros sepamos que estamos contando con el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Estos versículos que leíamos nos dejan ver que el enemigo había allí sitiado la ciudad de Samaria, que en ese tiempo era la capital de Israel, como decíamos recién. Ese sitio había traído una gran crisis en la economía del pueblo de Dios, en la economía de Israel. El sitio de la ciudad trajo tal hambre que nosotros leíamos que alimentos de una calidad tremendamente bajo, que eran cualquier cosa, se vendían a un precio exorbitante, que era casi imposible de comprarlo. Por eso el hambre, por eso la crisis. Es más, si usted lee un poquito más después los versos que siguen, nos vamos a dar cuenta que era tan grande el hambre que dice que se cometían actos de canibalismo, se comían los hijos, y esto es tremendo, hermano querido. Era una crisis tremendamente profunda la que el pueblo estaba pasando. En este caso, era una crisis económica. Ahora vamos al capítulo 7 y vamos a comenzar leyendo el verso 1. Qué bueno que en medio de esta tremenda crisis, esta insoportable crisis, el verso 1 nos comienza a revelar algo. Y dice de esta manera, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el ser de flor de harina, un ciclo, y 12 de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Dice el verso 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, hablando del profeta, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Dice el verso 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros, a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Dice la palabra en el verso 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento,
Entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos y fueron y se escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y los escondieron. Pero el verso 9 dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora y entremos y vemos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios. Y aquí que no había nadie allí, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Verso 13 dice, entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos y un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un ser de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Dice el verso 17, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. El verso 18 dice, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un ciclo y el sear de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual el príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Verso 20. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Amén. Hasta ahí nomás leemos la palabra del Señor. En medio de una tremenda crisis, hermano querido, que como relatamos recién, hasta se comían entre ellos. En medio de esa crisis, el verso 1 nos dice que Eliseo se levanta y dijo, oíd palabra de Jehová. Qué importante que es que en medio de la crisis nosotros podamos tener una palabra de Dios en nuestras vidas. Hermano querido, crisis hay muchas en la vida, de diferentes formas, de diferentes naturalezas, pero palabra de Dios que puede sacarnos y alentarnos en la crisis solamente será la que viene de parte de Él. ¿Cuánta gente a veces viene con consuelos, con consejos, con diciendo, ya sé esto, aquello, lo otro? Y a veces, lamentablemente, en la crisis, las palabras de los hombres son vanas, son poco eficaces. Lo que usted y yo necesitamos siempre, siempre en medio de la crisis, es una palabra de Dios, la única que se puede cumplir. Amén. Aquí viene el profeta a hablar una palabra de Dios. Las crisis se caracterizan siempre por la falta. En este caso, faltaba el alimento. Quizás hoy podemos estar en algún tipo de crisis, sufriendo por alguna falta, pero aún en medio de la crisis más profunda, el pueblo de Dios puede encontrar esperanza en una palabra de Dios. Y aunque todo se vea gris, aunque todo parezca incertidumbre, aunque todo parece malo, yo sé que hay promesas de Dios que sí o sí se van a cumplir. Iglesia del Señor, si hay algo en lo que nosotros tenemos que confiar en este tiempo, es en la palabra empeñada del Señor, que es la única que nos falta y lo que nos falta. Amén. Aunque no sé cuál es tu crisis.
No sé cómo estás viendo el panorama, tu actualidad, tu futuro, pero yo quiero decirte que la palabra de Dios está colmada de promesas que si alguien en esta mañana se anima a creerle a una promesa de Dios, ese alguien podrá cambiar su realidad y su futuro a través de esa palabra. Porque Dios es un Dios de cambio, Dios es un Dios de transformación, Dios es soberano. ¿Saben lo que es soberano? Está por sobre todas las cosas. Pero sobre esto, pastor, ¿qué me está pasando? Sobre esto que es muy grave, sí, sobre todas las cosas está el Señor Jesucristo. Así que yo te invito en esta mañana a creer en una palabra del Señor. ¿Saben que hay una palabra que yo siempre le tomo que dice, y sabemos? ¿Por qué es importante saber la palabra del Señor? Porque si usted y yo no sabemos, si no conocemos la palabra del Señor, no tenemos promesas de dónde tomarnos. Y sabemos que a los que amamos a Dios, ¿qué dice la Biblia? Todas las cosas nos ayudan para bien. Lo único que tengo que hacer es encargarme de amar a Dios. Lo único que tengo que hacer de ocuparme en medio de la crisis es de amar a Dios con mi vida. Porque dice Dios que a los que le amamos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Las malas, las medias y las buenas, todo en Cristo Jesús. Cuando hay alguien que le ama, nos ayuda a bien. Amén. Que nos puede faltar todo, hermano querido, pero nunca nos falte una palabra de Dios en nuestras vidas. Nos falte la plata, nos falte esto, nos falte la salud, pero que no nos falte una promesa de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que si usted ha venido esta mañana diciendo, pero yo lo que necesito es esto, aquello, lo otro, lo que usted hoy necesita es afirmarse en una promesa y en una palabra de Dios para recién allí fundamentar la salida de esa crisis en algo que no es perecedero, en algo que sí o sí se va a cumplir. Dice que van a pasar los cielos, va a pasar la tierra, pero su palabra no va a pasar. Amén. Así que yo le invito a creer esta mañana en la palabra del Señor. Eliseo, en la crisis más profunda, trae una palabra de Dios. Dice el verso 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, diciendo a Eliseo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Una versión dice, el oficial ayudante del rey. Tanto este ayudante, tanto este hombre que dice la Biblia que el rey se apoyaba en él, tanto él como el rey, como sus cercanos, eran gente acostumbrada a vivir dependiente de sus bienes, de sus riquezas. Eran los que los sostenían a ellos. Ellos estaban acostumbrados a resolver su vida y sus situaciones con lo que poseían, con sus recursos, con sus fuerzas propias. Y hermano querido, es muy difícil para la persona que está acostumbrada a salir de las situaciones de la vida por sus propias fuerzas, por sus propios recursos, por las propias cosas que posee, creerle a una palabra de Dios. Este que se había acostumbrado a vivir de cierta manera, de cierta forma, cuando vino la palabra de Dios en medio de la crisis, le costó creer a la palabra de Dios. Dice nosotros muchas veces, hemos intentado, hemos probado, hemos dicho, pero no, yo de esto salgo así, de esto salgo así, y cuando viene una palabra de Dios nos cuesta creer porque estamos acostumbrados a solucionar las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos, naturaleza, pero aquí hasta el rey, hermano querido, los que le rodeaban se habían quedado sin recursos, se habían quedado sin bienes. Ante la palabra, algunos creen. Y para otros la palabra parece ser un disparate, una locura. El que cree verá la gloria de Dios. Y el que no, aunque vea la palabra cumplida, lamentablemente no la va a poder disfrutar. Y yo le quiero en esta mañana ponerme en el lugar de creyente a la palabra del Señor. No quiero seguir buscando salir de la crisis, de la situación, de lo que pueda estar pasando por mi fuerza, por mis recursos, con mi inteligencia. Queremos dejar de lado todo eso y decir, Señor, queremos afirmarnos en tu palabra y creer a tu palabra. Amén. A este hombre le costaba creer y ruego al Espíritu Santo que si en esta mañana hay alguien que le está costando creer a la palabra del Señor, porque la realidad es dura, porque la realidad es difícil, porque el hambre es grande, yo quiero invitarte esta mañana. Decirle, Señor, como dijo aquel papá, ayuda a mi incredulidad. Yo quiero creer en esta mañana a la palabra del Señor. Dice más adelante el verso 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos,
los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Yo le invito a que esté atento en esta mañana, hermano querido, porque lo que sigue a partir de ahora es algo que realmente, si nosotros lo alcanzamos a entender, a discernir por el Espíritu, es algo que puede cambiar nuestra realidad. Estos hombres, dice, que estaban a la entrada de la puerta, 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué? ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? El Señor hablaba muy claro a mi corazón. Este verso es un verso clave. Aquí está plasmada cuál debe ser la reacción del hombre frente a la crisis, si quiere sobreponerse a ella. Aquí hay 4 hombres leprosos, dice la palabra del Señor, que a causa de su enfermedad estaban fuera de la ciudad. Allí, en su lugar, el hambre también había llegado. Esto nos permite ver algo. La crisis, cualquiera fuera su naturaleza, económica, física, emocional, espiritual, la misma afectó tanto a los que estaban dentro de la ciudad como a los que estaban afuera de la ciudad. A sanos y a enfermos, a ricos y a pobres, a chicos y a grandes. La crisis no hace diferencia. Le llega a todos y por igual. Ahora en una crisis lo que va a marcar diferencia, hermano querido, es cómo vamos a reaccionar ante ella y qué decisiones vamos a tomar para salir de ella. Hermano querido, usted y yo que seamos hijos de Dios, usted y yo que vengamos a la iglesia, usted y yo que si vamos a hacer, no estamos exentos a vivir crisis. El problema o el tema o la diferencia la marca, ¿qué vamos a hacer nosotros en medio de la crisis? O nos quedamos sentaditos esperando que se nos caiga el mundo encima, o nos quedamos enojaditos como hacemos a veces con el Señor, con Dios y con la iglesia, o decidimos hacer algo para salir de la crisis. Hermano querido, la diferencia, la marca es cómo tomamos, cómo reaccionamos y qué decisión tomamos en medio de la crisis. Lamentablemente mucha gente se tira al abandono. Lamentablemente mucha gente dice, no, ya no tengo fuerza para ir. Y hermano querido, usted y yo es más que seguro que en medio de la crisis nos quedamos sin fuerza para seguir. Pero es necesario que en ese momento decidamos qué vamos a hacer. Aquí había una palabra de Dios que había sido soltada. Aquí había una palabra de Dios dando vuelta en los aires. Y aquí hay hombres, hermano querido, que están diciendo, que están tomando una decisión. La primera pregunta de estos hombres, que están fuera de la ciudad, que de seguro no se enteraron de la palabra profética que había sido hablada, pero era una palabra que estaba en los aires. Sin embargo, ellos se hacen una pregunta existencial. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Sabe qué están diciendo? ¿Qué sentido tiene seguir de esta manera? ¿De qué sirve esperar el fin sin hacer nada? ¿Cuántos cristianos que deberíamos hacernos la misma pregunta? Para no seguir en el estado en que estamos. ¿De qué nos sirve seguir de esta manera? ¿De qué nos sirve seguir así como estamos? ¿De qué te sirve levantarte por la mañana, pasar el día e irte a dormir en la misma situación todos los días, sin que nada cambie, solo esperando que pase el tiempo y no la crisis? No nos sirve de nada esa vida. Es necesario que se despierte un interrogante en nosotros y nos pueda movilizar a salir, cualquiera sea la situación que estemos viviendo, que estemos pasando. ¿De qué nos sirve, hermano querido, dejar que solamente pase el tiempo? ¿De qué nos sirve seguir en la misma situación sin reaccionar, sin hacer nada? Estos hombres dijeron, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué estamos aquí hasta que muramos? Y hermano querido, en esta mañana es necesario que nosotros, a través del Espíritu Santo, reaccionemos a las crisis que estamos teniendo en nuestra vida. No se puede vivir continuamente en crisis. Y esto es algo que repito siempre, digo siempre. Hay pruebas, hay luchas, hay dificultades, pero no es siempre un continuo calvario en la vida del cristiano. No debería serlo. Porque el Señor se va a glorificar en nuestras vidas, no solamente en los cielos, sino que se quiere glorificar también aquí en la tierra. Yo repito siempre este versículo porque a mí me bendice, y es que el salmista decía, hubiera yo desmayado si no creyese que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, aquí en esta tierra. Y hermanos queridos, es necesario que en esta mañana pensemos en esto. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué hacemos así hasta que muramos? Dice esto. No podemos quedarnos así, y es bueno que pensemos en esto.
A veces solo estamos esperando que pase el tiempo, como si algo pudiera cambiar mágicamente, pero es necesario que esta mañana nos animemos a pensar, a meditar. Quiero leerle algo que no es bíblico, pero que tiene que ver con el significado de la palabra crisis y que nos puede servir de mucho como enseñanza. La palabra crisis proviene del griego antiguo, crisis con K, que es juicio y que significa decisión. Y el verbo krinein, que es separar, discernir o decidir. Dice, originalmente los griegos usaban este término para la agricultura, el momento crucial en que se separaba el grano de trigo de la paja. En otras palabras, lo que iba a ser útil y lo que no. Para la mentalidad de la antigua Grecia, una crisis no era una catástrofe sin salida, sino, dice, un punto de inflexión, el momento decisivo de un proceso o una enfermedad. Dice, la crisis era una oportunidad, una coyuntura que exige juicio, análisis y tomar una decisión para seguir. No nos puede matar la crisis. No nos puede dejar sin reacción la crisis. La crisis, hermano querido, en el mundo es una oportunidad para salir, para pensar, para reinventarnos. Ahora, imagínense lo que es una crisis en Dios. Imagínense qué oportunidad que tenemos aquellos que tenemos a Dios, que no contamos con nuestras propias fuerzas y recursos, sino contamos con un Dios que es todopoderoso. Que eso era lo que con la palabra crea todas las cosas. No tenemos oportunidad en medio de la crisis. No tenemos, hermano querido, el recurso en medio de la crisis. Claro que sí, tenemos a Dios. Y si tenemos a Dios, tenemos los recursos necesarios. Un físico reconocido dijo una vez que la crisis no era sinónimo de catástrofe, sino el motor definitivo del progreso y la evolución. Dice, la crisis como bendición. Consideraba que era la mejor oportunidad para las personas para que las personas y los países progresen, ya que en la angustia nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Dice, era el fin de la rutina. ¿Vieron que dijeron estos? Que nos quedamos aquí hasta que muramos. Era el fin de la rutina, era el fin de todos los días lo mismo. Sostenía que sin crisis no hay desafíos. Y sin desafíos la vida se convierte en una lenta y aburrida agonía. Afirmaba que la verdadera crisis, afirmaba que la única crisis verdaderamente peligrosa y paralizante es la incompetencia, la pereza y la falta de ganas de encontrar soluciones. Hermano querido, yo nací pobre y voy a morir pobre. Yo tengo enfermedades heredadas y voy a morir de la misma manera. Yo nací solo y voy a morir solo. Hermano querido, hermana querida, es necesario que en esta mañana nosotros nos vamos a hacer la pregunta existencial que se hicieron estos hombres. ¿Para qué seguimos de esta manera? Si sabemos que si seguimos así vamos a terminar igual. Es una mañana para rebelarnos en contra de las crisis que afectan nuestra vida. Porque el camino del justo, dice la Biblia, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo esta mañana. Denle la gloria al Señor. Aunque esto que leímos no es bíblico, es una tremenda verdad. La crisis puede llegar a ser una bendición si nos animamos a tomar una decisión en medio de ella. ¿Para qué estamos aquí, dicen estos hombres, hasta que muramos? Lo peor que nos puede pasar en la crisis es quedarnos sin reacción. Ruego que el Espíritu Santo en esta mañana nos anime y nos reanime. Si hemos quedado sin reacción, si estamos muertos, ruego que el Espíritu Santo despierte en nosotros, hermano querido, ese fervor que no está fundado en nuestra fuerza. Si fuera por nuestra fuerza, hermano querido, estamos fritos más de uno de nosotros. Pero estamos confiando en Jesucristo. Estamos confiando en el que todo lo puede. Estamos confiando en el Señor para salir de la crisis. Dice el verso 4. Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues ahora,
y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Digan esta mañana: Espíritu Santo, dame discernimiento para entender esta palabra. Si tratáremos de entrar en la ciudad, dicen los leprosos, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Si tratáremos de entrar en la ciudad, ellos habían salido de la ciudad. ¿Qué nos enseña esto? Volver de donde salimos no es una buena opción. Se lo vuelvo a repetir por el Espíritu: volver de donde salimos no es una buena opción. Si de donde salimos está igual, en Samaria seguía habiendo hambre, en Samaria seguía habiendo escasez, en Samaria se seguían comiendo los unos a los otros. Volver de donde salimos y nada cambió, no es una buena opción. Dios no quiere que volvamos atrás. Ay, pero yo tengo melancolía. ¿Sabes que si hay un pueblo que es melancólico y que a veces se extraña el pasado, ese es el pueblo de Dios. Y si no, mire el libro de Éxodo. Ay, extrañamos la comidita, aquel, el otro, pero se olvidaban que estaban esclavos. Pero estamos con la panza llena, pero esclavos. No es opción volver atrás. Salir de la crisis no es opción volver atrás. Si nada cambió en la ciudad, si nada cambió en ese lugar de donde saliste o te echaron, te tocó salir. No es opción volver atrás. Y después dice: por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, moriremos. Si nos quedamos aquí, también moriremos. En Dios, quedarse en el lugar de la crisis tampoco es una opción. Esperar que la tormenta pase no es opción cuando hay un refugio a donde ir. ¡Ay, ya va a pasar! No. Como hijos de Dios tenemos que tomar acción en la crisis que estemos pasando. Porque no estamos solos, Dios está con nosotros. No es una opción volver atrás, pero tampoco es una opción quedarse hasta que pase la crisis. Porque la crisis va a pasar cuando haya hombres y mujeres que tienen acción para salir de ellas. ¿Amén? No nos quedemos quietos. Nos tenemos que mover. Tenemos que movernos del lugar. Es tiempo de movilizarse. No se puede salir si no hay una decisión de moverse del lugar que nos está matando. Entonces dijeron: no nos podemos quedar aquí. Iglesia, es tiempo de moverse. Y aunque estos hombres no tenían la seguridad del pueblo, ¿se acuerdan que el pueblo había recibido una palabra de Dios? Se movieron igual. Aunque la palabra no la tengamos clara o específica, comenzá a moverte, porque de seguro el lugar donde estamos muriendo día a día no es el lugar que Dios escogió para nuestras vidas. Después voy a volver a esto. A veces esperamos específicamente que Dios nos diga cómo nos tenemos que mover. Y hermanos queridos, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza? Hermanos queridos, estos tomaron la decisión de moverse a pesar de que no habían escuchado la palabra que el pueblo había escuchado. Un pueblo tenía una palabra, pero seguían todos ahí amontonaditos comiéndose entre ellos. Pero hubo unos que olieron la atmósfera del mundo espiritual, olieron que algo estaba pasando en el mundo espiritual y dijeron: no, ¿qué nos vamos a quedar mal? Vamos, avancemos, hagamos algo, hermanos queridos. Necesitamos ser gente de discernimiento. Necesitamos convertirnos en gente espiritual. Por eso estamos ayunando, por eso estamos orando, por eso estamos buscando al Señor. Porque aunque no tengamos una palabra específica, nos movemos por el Espíritu. Nos movemos por lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Pero yo no siento nada. Porque si usted no ora, hermano querido, no ayuda, no va a sentir nunca nada. Necesitamos volver a la fuente. Volver a ser gente de Espíritu y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Volver a la santidad, volver a la integridad, volver a la pureza, volver a lo que es el pueblo de Dios, a lo que es Dios mismo, hermano querido. Necesitamos ser gente de espíritu, de discernimiento. Me gusta la acción que tienen estos hombres, pero la forma en que se mueven. Si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios.
Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Si ellos nos dieran la vida, fíjese este detalle. El éxito de su desafío no se concentra en ellos, sino en un tercero. Si ellos nos dan la vida. El cristiano siempre debe moverse en fe, pero el centro de su victoria debe estar puesto de manera inamovible en el Señor Jesucristo. Dice el libro de Proverbios, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Usted y yo nos movemos por fe. No nos movemos por recursos, no nos movemos por talento, no nos movemos por lo que somos o por lo que tenemos, nos movemos por fe. Pero siempre el centro de la fe debe ser el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si nos dan la vida, se apoyan en su desafío, se apoyan en su expedición, se apoyan en lo que están queriendo hacer, en un tercero. Esta vez eran los sitios. Nosotros nos debemos apoyar en lo que estamos haciendo en nuestro buen Señor Jesucristo. Dios no quiere ni busca superhombres o supermujeres. Necesita quien se mueva poniendo plenamente su confianza en el único que puede darnos victoria segura, llamado Jesucristo. Amén. Dios está queriendo que nos movamos este tiempo, iglesia. Verso 5. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, dice la palabra del Señor. Se levantaron. Es buena la pregunta que se hicieron, es bárbara. Es bueno el plan que tuvieron, fue perfecto, fue buenísimo. Pero si no nos movemos, todo lo planeado, todo lo pensado carece de valor. Se levantaron, dice la palabra del Señor, y llegando. Estos hombres no tienen una palabra específica de Dios, pero se están moviendo en un ámbito, en una atmósfera donde hay una palabra de Dios en los mismos aires. A veces vuelvo a repetir lo que dije antes, a veces esperamos que Dios nos guíe de maneras claras, específicas, que no me quede duda para recién poder moverme seguro y sepa que mayormente Dios no se mueve de esa manera. Pero moverse en un ámbito donde se respira, donde lo que se respira es palabra de Dios, un ámbito donde usted y yo vivimos conectados al cielo. Usted no se va a mover por las dudas, usted va a ir y va a llegar porque el Señor está con nosotros. Nuestra seguridad debe ser Jesucristo, pero para eso necesitamos estar conectados con la fuente, conectados con Jesucristo. Hermano querido, creo que a veces nosotros... Si Dios me dice que lo haga, lo hago. Y hermano querido, a veces nos quedamos esperando 90 años esperando que Dios nos diga que lo haga. Y Dios ya nos había dado todo el caminito abierto para que comencemos a marchar. Cuando usted y yo nos movemos conectados al cielo, hermano querido, métale, porque no va a fallar. Y si en algo nos estamos errando, si en algo estamos equivocando, Dios va a cerrar esa puerta. Dios lo va a guardar de error. Dios lo va a guardar de caer en el pozo. Dios lo va a librar. ¿Por qué? Porque estamos conectados a la fuente que es Jesucristo. No tengan miedo de avanzar. No tengan miedo de moverse. Muy lindas las ideas que tenemos. No, si fuera por las ideas, qué grande que seríamos, hermano querido. Muy lindos los pensamientos. Muy buenos los recursos. Pero necesitamos movilizarnos. Necesitamos movernos en el nombre de Jesús. Dice el verso 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, y aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Porque Jehová había hecho. ¿Quién había hecho? Ellos tomaron una decisión. Ellos se movieron en pos de esa decisión, pero las puertas, los recursos, la provisión para salir de la crisis vino de Jehová. Usted y yo hacemos la parte posible y Dios se encarga de lo imposible. Dice que Dios había dicho que se oyese. Esa era la atmósfera de Dios, donde muchas veces el pueblo no lo percibe, pero sí el mundo espiritual, sí los enemigos. Y ante la palabra de Dios empeñada, Dios no dejará de obrar. Dios soltó una palabra, pero también hizo que los enemigos huyeran. Hubo un ambiente donde la gloria de Dios se manifestó. Lo que Dios habla, sí o sí, se tiene que cumplir. Dios necesita gente que le crea. Amén, como Dios había dicho, así se hizo. Porque Dios había permitido. Verso 7. Y se levantaron.
Así se levantaron y huyeron al anochecer, dice, abandonando sus tiendas, sus caballos y sus armas, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda, y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y los escondieron, dice la palabra del Señor. Y dice el verso 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Enseñanza para nosotros. Cuando Dios te bendice, cuando Dios te comienza a sacar de la crisis, cuando Dios te saca de la crisis, no te podés quedar callado, tenés que ir a los que todavía están en necesidad y manifestarles lo que Dios ya hizo, porque la salvación se recibe, pero también se comparte. No fuimos llamados a encerrarnos en una iglesia, fuimos llamados, como tuvimos salvación, fuimos llamados a llevar salvación a los que todavía están en crisis, a los que todavía están sin Cristo, a los que todavía están perdidos. Hermano querido, la salvación se recibe, pero no se guarda, se comparte. Amén. Así que iglesia, es tiempo de compartir lo que Dios está haciendo con nosotros, en nosotros y en medio de nosotros. Dice la palabra, vamos un poquito más adelante, el verso 13. Entonces respondió uno de sus siervos, después que le dieron la noticia al rey, después que el rey tuvo unas palabras para con ellos, entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Tenga discernimiento, iglesia, esta mañana. Deje que el Espíritu Santo le revele. Tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, y dijo, id y ved. No sé cuáles son los pocos recursos que te quedan. Acá quedaban unos caballos que también iban a terminar muriendo. No sé cuáles son los pocos recursos que te quedan. Pero si tenés una palabra de Dios, no dejes que esos recursos se mueran. Usarlos para llegar al lugar donde Dios ya hizo el milagro para que puedas salir de tu crisis y de mi crisis. Yo no le voy a explicar más o puntualmente, deje que el Espíritu Santo le revele en esta mañana. ¿Qué es lo que estás guardando? Hablaba el Señor a mi corazón. Aquí el rey se había guardado 5 caballitos por las 2, pero también se estaban muriendo igual que los demás. ¿Qué es lo que estás guardando? ¿Qué es lo que estás dejando morir? Quizás sea tu vida, tu tiempo, tus habilidades, tu juventud. Yo te animo en esta mañana, entregalo a Dios. Porque pueden ser el instrumento que te lleve a ver lo que Dios ya hizo. Veo que cantamos que nos entregamos a Cristo, que todo es Cristo, pero ¿cuántas cosas nos guardamos para nosotros? Yo ahora soy joven, tengo un montón de proyectos y cosas, más adelante lo de Dios. Y no, yo ahora tengo que guardar para mi futuro porque más adelante. ¿Y cuántas cosas nos vamos guardando? Y lamentablemente, si nosotros pudiéramos invertir nuestra vida en Cristo, podríamos descubrir que el Señor, lo que estamos anhelando, esperando, ya lo hizo. A veces no llegamos porque tenemos el caballito guardado. No podemos ir porque decimos, no, que es lo único que me queda. Hermano querido, si hay una inversión que va a generar ganancias en la vida, será una vida invertida en el Señor Jesucristo y en su reino. ¿De qué te estás guardando? ¿Qué nos estamos guardando? Ruego que el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana. Verso 15. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Fíjese, ellos van andando, van yendo y comienzan a encontrar en el camino los vestidos, los enseres, los bienes que los sirios habían arrojado por lo que Dios ya había hecho. Cuando uno cree a lo que Dios está haciendo, emprende camino. Y como es Dios el que está en el asunto, en el camino,
te va a dar señales del obrar poderoso de Dios. Y vas a ver que todo lo que estaba escaseando comienza a verse. En el camino Dios va a ir supliendo lo que necesitamos. Pero es necesario que haya alguien que se anime a arriesgar por Dios. Hay alguien que se anime no solo a pensar, sino a moverse en pos del Señor. Hay alguien que necesita emprender camino hacia el milagro, hermano querido. Porque en el camino, cuando nosotros estamos direccionados por Dios, cuando nosotros estamos en una atmósfera conectados con el Señor, en el camino, vamos a ir viendo cómo Dios se va glorificando y supliendo lo que estaba escaseando. ¿Qué está escaseando en tu vida en esta mañana? ¿Cuál es la crisis que estamos pasando? Yo dije que esto era una crisis económica, pero puede ser emocional, familiar, puede ser de salud. ¿Cuál es nuestra crisis? ¿Por qué hacerle caso al pensamiento nacido del mismo infierno que te vas a quedar en esa crisis? Cuando no es la voluntad ni el propósito ni el plan de Dios que te quedes en esa crisis, en esa situación. El Señor en esta mañana nos desafía a través de su palabra y es necesario que usted y yo, como decía recién, la crisis nos afecta a todos, pero la diferencia se marca en la acción y la reacción y la decisión que vamos a tomar nosotros en la crisis que estamos pasando. Aquí hubo alguien, hermano querido, que se animó a tomar una decisión, que tuvo una idea, pero que fue en pos de eso. Y comenzó a ver lo que Dios ya estaba haciendo o ya había hecho. Y dice el verso 16, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Dice después más adelante, el verso 18, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey. Todo fue conforme a la palabra de Jehová. Todo salió conforme a lo que Dios había determinado. Todo terminó como Dios dijo que iba a terminar. Ese Dios no ha cambiado. Ese Dios sigue sacando de las crisis, sigue creando atmósferas que hacen huir a los enemigos. Ese Dios está buscando gente que se revela a sus estados de crisis, gente que se decida salir, gente que se decida avanzar y creer que como Dios ha dicho, así también lo hará. ¿Cuántos de nosotros esta mañana, y no me levanten la mano por favor, desearíamos salir de esta crisis que nos agobia? Estos dijeron, ¿para qué nos sirve quedarnos aquí hasta que muramos? Hermano querido, Dios no nos quiere que nos acostumbremos a las crisis, al todos los días la misma vida, al todos los días el mismo problema, al todos los días la misma lucha. Es necesario que tomemos una decisión en esta mañana. A mí me bendijo mucho cuando este hombre dijo, bueno, ahí nos quedan 5 caballitos que estaban guardados, reservados, pero si no los usamos se van a terminar muriendo. ¿Qué estamos reservando? ¿Qué estamos guardando para tratar de soportar la crisis y no lo estamos entregando al Señor? Yo pido que el Espíritu Santo, sé que ha hablado de diferentes maneras muchos de nuestros corazones, pero que el Espíritu Santo en esta mañana revele cuál es la parte que el Señor quiere tratar y trabajar con nosotros para sacarnos de esa crisis. Así que yo te invito en esta mañana ahí donde estás. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Cierra tus ojos. Y quiero que juntos podamos orar al Señor esta mañana. Padre, te bendecimos en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tenerte. Gracias porque no ignoramos, Señor, que así como el infierno se levantaba a través de los reyes en aquellos tiempos, Señor, así contra el pueblo de Dios se siguen levantando, se siguen manifestando, Señor. Cosas que quieren conquistar nuestra vida, nuestra familia, nuestros bienes. Que quieren arrebatarnos lo que Dios no solamente nos ha dado, sino lo que Dios tiene como propósito a futuro para cada uno de nosotros. Y esas crisis muchas veces, lamentablemente, nos afectan de tal manera que nos dejan llenos de incertidumbre, de dudas. Que nos hacen mirar salidas en el mundo natural y no en el mundo espiritual. Que nos hacen ver a veces con qué contamos, para ver qué podemos hacer para salir de ello. Pero esta mañana,
hubo algo que no faltó al pueblo y fue una palabra de Dios. Y hay algo que en esta mañana va a marcar diferencias en nuestras vidas. Hay algo que en esta mañana va a permitirnos salir de nuestras crisis, de las cuales hemos intentado en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, invirtiendo recursos de aquí y de allá, y no hemos podido. Si hay algo que va a marcar diferencia y nos va a ayudar a salir, es la palabra de Dios empeñada. Es las promesas de Dios que son en Él sí y en Él amén. ¿Cuántas promesas olvidadas hay en nuestra vida? ¿Cuántas palabras que el Señor te habló de niño, de niña, de joven, de jovencita? Y hoy por tu crisis se han desdibujado. Hoy por tu crisis parece que ya no, eso es cosa del pasado, eso es cosa antigua. Así como Dios no cambia, tampoco lo hace su palabra. Y yo quiero en esta mañana invitarte a poner tu fe en lo que Dios ya ha hablado a tu corazón de antemano. En lo que Dios ya ha dicho que haría con tu vida. ¿Cuál es el propósito que tiene para contigo? Y si aún tienes poquito tiempo en el Señor, si aún quizás naciste en la iglesia, pero aún todavía Cristo no se te ha revelado, si aún no se ha dado a conocer, yo ruego que en esta mañana, en el nombre de Jesús, puedas conectarte de tal manera al Señor, que aunque no tengas una palabra específica, percibas esa atmósfera de Dios. Percibas esa guía del Espíritu Santo que nos guarda del error, que nos guarda de la equivocación, que nos libra del mal. Espíritu Santo, revelate a nuestros corazones esta mañana de una manera sobrenatural. Espíritu Santo, trae en esta mañana esa obra preciosa que hace tu misma presencia, que es de consuelo. ¿Cuántos necesitan en esta mañana, Señor, ser consolados? ¿Cuántos que lloran día tras día, noche tras noche, en el desconsuelo de no saber cómo salir de su crisis? Lo primero que el Espíritu Santo viene a traer esta mañana es consuelo a tu corazón. Es animarte. Es a decirte, como les dijo a los discípulos en medio de la tormenta: hey, no tengan miedo, tengan ánimo, tengan ánimo. Viene a revelarse: yo soy. Revélate a nuestros corazones, Espíritu Santo, esta mañana. Revélanos al Padre, revélanos al Hijo, revela a tu misma persona, Señor. Hay una palabra de Dios empeñada y no va a fallar. Hay una palabra de Dios que dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin. Aunque te hayas sentido solo, aunque te hayas sentido sola, aunque pareciera que todo el mundo te abandonó, aún tu propia familia no entiende tu situación, Dios está contigo. Él no nos ha dejado, Él no nos ha dejado. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bueno. Y en esta mañana, a través de su palabra, nos viene a desafiar que tomemos una decisión. No podemos seguir esperando que las cosas cambien sin tener una acción de fe. No podemos seguir esperando que algo se revierta si no tomamos una decisión guiada por el poder del Espíritu Santo de Dios en esta mañana. No podemos pretender que algo cambie si no arriesgamos a entregar eso que todavía tenemos guardado, que muchas veces, en la mayoría de nosotros, muchas veces es nuestra vida. Es primeramente cumplir mis sueños, mis anhelos, mis proyectos, y después Dios. Hoy el Señor nos pide una entrega plena, una entrega total, para que podamos comenzar a salir de esa crisis. Hoy el Señor nos invita a poder movilizarnos en este tiempo, a salir de ese lugar en el que estamos, porque ese lugar, lo único que nos espera es la muerte, es el fin. Espíritu Santo, revelate en esta mañana nuestros corazones. Espíritu Santo, revelate puntualmente en nuestros corazones, de una manera particular a cada uno de nosotros. ¿A qué palabra nos tenemos que aferrar? ¿De dónde tenemos que salir? ¿Dónde no tenemos que volver? ¿Qué tenemos que entregar? Ruego que tu presencia en esta mañana, Espíritu Santo, trate con cada uno de nosotros. Obra, Espíritu Santo, en esta mañana.
Dígale, revélate, Espíritu Santo, a mi corazón en esta mañana. Revélate a mi vida, Señor. Los leprosos no solamente salieron de la crisis, sino que ayudaron a otros a salir de la crisis. Quiero decirle en esta mañana, por el Espíritu, hay algunos varones jóvenes que se están resistiendo al llamado. El Señor les ha dado salvación, a algunos de ellos les ha dado familia, en otros ha trazado proyectos, pero el obrar de Dios está frenado porque están resistiendo al Espíritu Santo y al llamado de Dios. Dios ha llamado pastores en esta casa y están resistiendo al llamado de Dios. Porque no es fácil la entrega, porque no es fácil la renuncia. Porque si entrego mis caballitos no me queda nada. Pero el caballo fue lo que los llevó al lugar donde Dios ya tenía la victoria preparada. El caballo fue lo que los hizo caminar en un camino donde comenzaron a suplir las necesidades que cada uno de ellos tenía. Hay hombres que fueron llamados a pastorear que están llenos de necesidades. Algunos en lo natural, pero otros en lo espiritual. Porque están resistiendo el llamado de Dios en este tiempo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a ser añadido. Yo pido al Espíritu Santo que se revele a esos varones jóvenes esta mañana. Que Dios está llamando. De los cuales Dios hace tiempo que está tratando. Porque algunos de ellos, por el Espíritu se los digo, van a tener que tener mucho cuidado. Porque están caminando sobre una cornisa, dice el Señor. Donde de un lado hay ministerio, donde de un lado hay llamado, pero del otro lado hay caos. No es tiempo de caminar por una cornisa, dice el Señor. Es tiempo de una entrega total y plena a Jesucristo. Padre, yo bendigo a la iglesia esta mañana y pido que el poder del Espíritu Santo siga obrando, siga trabajando, siga guiando nuestras vidas y que cada uno de nosotros, si estamos pasando por algún tipo de crisis, podamos confiar esta mañana plenamente en la palabra de Dios, en la palabra que se cumple, en la palabra que tiene poder y autoridad para sacarnos, para librarnos y para darnos victoria. Yo bendigo a la iglesia y lo hago en el bendito nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias y diciéndote amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo esta mañana. Denle la gloria al Señor. Gracias, Jesús.